comercial de la administradora. También por parte de la Bolsa están presentes algunos miembros de nuestro consejo directivo, como, bueno, Esteban Fossati, creo que está también Tito Escaglia, y en breve se va a sumar también nuestro presidente. En particular, la agenda del día, vamos a abordar, en primer lugar, yo voy a comentar algunas cuestiones vinculadas a la bolsa en particular. Son 4 o 5 filminas vinculadas a la evolución reciente de la bolsa, fundamentalmente en lo que va del año y en particular el mes de junio, para luego sí darle la palabra a Paula para que nos dé su charla sobre la actividad, la coyuntura económica y las alternativas de inversión en fondos. Con relación a las unidades de negocio de la bolsa, digamos, en particular, el mes de junio fue un mes de muy alta actividad, digamos, para todas las unidades de negocio de la bolsa. En particular, hemos visto en el área bursátil, en la unidad bursátil, un volumen de operaciones récord, digamos, de poco más de 18.000 operaciones, habiendo ya superado el volumen de operaciones en más de un 100%, digamos, el nivel de operaciones del año pasado. Con relación a los volúmenes operados también, el mes de junio fue un mes particularmente intenso, digamos. La bolsa operó más de 25.000 millones de pesos, digamos, en los mercados, acumulando cerca de 95.000 millones en lo que va del año y superando, doblando, digamos, el volumen operado del año anterior, que fue poco más de 45.000 millones. Con relación a, también otro dato auspicioso fue el volumen operado en cheques de pago diferido, en particular, que registró también un volumen muy alto, digamos, en valores nominales, digamos, corriente, de poco más de 160 millones, que es el valor más alto de volumen operado en esta línea de negocios de financiamiento PYME en la historia nuestra. Actualmente llevamos operado poco más de 700 millones lo que va del año, el mismo monto del año anterior, con lo cual es probable que el año terminemos duplicando los volúmenes operados, digamos, en esta materia. Por último, también, muy relevante y como para destacar el volumen operado en los canales web, el canal web operó poco más de 9.000 operaciones, siendo también el máximo nivel histórico, digamos, en cuanto a volumen de operaciones, y duplicando los volúmenes operados respecto de todo el año pasado, digamos. Con relación a el área de agronegocio, en particular registro de contratos de granos, también estamos en el momento más alto, digamos, de la campaña. Junio representó un volumen corriente, digamos, muy alto, poco más de 6.000 millones de pesos, digamos, registrados. Y en valores acumulados llevamos poco más de 25.000 millones de pesos registrados en 6 meses, contra poco más de 13.000 millones del mismo periodo del año pasado. Con relación al tonelaje registrado, en junio se registró poco más de 220.000 toneladas, llevamos acumuladas casi 1 millón de toneladas registradas, digamos, de granos en lo que va del año, un nivel muy similar al del año pasado. Por último, con relación a la actividad del laboratorio, el laboratorio está también en el momento de actividad más intenso, digamos, del año, y los niveles de operación del laboratorio se encuentran en similares niveles que el año pasado, que también fue muy bueno, digamos, en esta materia.
Y para finalizar, y antes de darle la palabra a Paula, quería comentarle un poquito cómo está el posicionamiento de la bolsa en los distintos mercados. En particular, en el mercado BIMA, la verdad tuvimos un muy buen mes, y donde estuvimos en el puesto número 28 en el ranking de renta fija de ese mercado, que es la posición, digamos, más elevada que tuvimos, digamos, desde que tenemos operación en ese mercado. También estuvimos en el puesto número 11 en el ranking de opciones, que es un nivel que lo venimos manteniendo desde hace casi un año, digamos, en cuanto a posicionamiento en ese mercado, en este producto. Y por último, en el ranking de renta variable del mercado también BIMA, estuvimos en el puesto 47, que es también la mejor posición que hemos tenido, digamos, desde los últimos 12 meses. Con relación a MAB Rofec no tuvimos información, digamos, del mercado. Con relación a MAB, seguimos manteniendo las posiciones competitivas, digamos, de los últimos 12 meses, en torno a la posición 20 y 24. Todos indicadores, digamos, que dan cuenta de cómo viene creciendo la bolsa en sus distintas áreas, digamos, del mercado de capital. Así que bueno, sin más, ahora sí vamos a darle la palabra a Paula, a la anfitriona, digamos, a la speaker principal. Paula, como les dije, es Head Portfolio Manager de AdCap, sociedad gerente de fondos comunes de inversión, con quienes tenemos acuerdos desde hace un tiempo. Así que, Paula, si estás disponible, te escuchamos. Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, sí. Ah, bueno, esperen que la pongan una así. Por supuesto, siempre esta lectura. Bueno, bueno, muchas gracias por la palabra, feliz día para todos, buen martes, y bueno, vamos a empezar, ¿me escuchan bien? Estoy en la mesa, perdón si hay algún tipo de ruido, debería de andar bien. Bueno, vamos yendo a los puntos principales de este análisis, breve análisis de coyuntura que armé para ustedes, y con eso queda pie a la estrategia de los fondos que estamos recomendando y nuestra familia de fondos en general. Bueno, acá lo más importante es que el gobierno necesita transitar el segundo semestre de la mejor forma posible. Hay que llegar a las elecciones. ¿Qué sería la mejor forma posible? Básicamente teniendo una inflación controlada, expectativas de devaluación controlada, y a la vez que vamos a empezar a ver un poquito más una situación más flexible del lado del déficit fiscal para intentar ponerle más plata a la gente en el bolsillo, o sea, lograr lo que nosotros llamamos un incremento de lo que es el salario real. En todo esto, ¿qué es lo que se hace? Llegamos a las elecciones y ¿qué es lo que pasa? Con todo lo que dije, los problemas se trasladan al año que viene, donde sí podemos llegar a ver más presiones inflacionarias, un ajuste en la devaluación, todo, y también algún tipo de programa económico que venga del lado del Fondo Monetario Internacional. Acá el punto fundamental es cómo se llega al ajuste. Todo el mundo habla de que el año que viene, ¿lo escucharon todo? El ajuste se traslada al año que viene, los problemas se trasladan al año que viene. Pero cómo va a depender el ajuste va a depender también de cómo es y cómo llega el país hacia las elecciones. En este punto nosotros continuamos viendo una presión bastante fuerte a la inflación que se mantiene alta, controlada, alta, en torno al 3%, las expectativas de evaluación controladas, y lo que vemos acá es un sostenimiento de tasa y de inflación más alta. Por eso vemos, para tener cobertura de riesgo a la inflación, el balanceado 2. Balanceado 2 es un instrumento, lo vamos a ver más adelante, que está compuesto por instrumentos soberanos muy líquidos, que tiene hoy por hoy, con una duración de un año, el instrumento más largo que tiene es el TX24, que tiene también una duración de 2, con un rendimiento que tiene ser casi más 3%. En devaluación tenemos el retorno total, que con una duración de un poco menos de un año tiene un rendimiento de evaluación más 5%. Ese es el posicionamiento actual del fondo. Y para devengar un endeudamiento de tasa y una inflación más alta, ya un instrumento de carácter más transaccional, de más corto plazo, tenemos el Pesos Plus, que es un fondo T+1, que rinde cerca de 44%. Esos son hoy por hoy nuestros fondos estrella, son los fondos que mejor capturan la situación macro actual, en donde más podemos sacar retornos en este corto plazo y de mirada hacia las elecciones.
Quiero hablar un poquito más acerca de cada punto, brevemente. Lo que nosotros decimos, la brecha continuaría bajo presión. Nosotros hablamos continuamente, es nuestro punto fundamental, que se sostiene esta devaluación controlada que vimos hace un momento. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene mucho poder de fuego y logra controlar las expectativas de devaluación. El mercado, la gente le cree al Banco Central que puede contener el tipo de cambio oficial. Y esto se ve en el comportamiento que ha tenido la brecha, que se puede discutir muchísimo, que es lo que empiezan a discutir. Cuando la brecha empieza a cruzar los 80%, 70 y pico por ciento, empiezan todos los economistas diciendo, cuidado que es disruptiva. Cuidado que en estos niveles no. Argentina es un país muy loco, en el cual, casi el único lugar en el mundo, diría yo, donde es como si existiera una brecha de equilibrio. ¿No? Existiera un tipo de cambio oficial, un tipo de cambio alternativo y una brecha en la que parecería que todo funcionara. Este nivel es cercano al 70%. Cuando toca más de este nivel, se empiezan a poner un poquito todos nerviosos. El mercado, hasta el mismo gobierno, aparece y tiene cierta tendencia, y lo hace siempre, a controlar, a las restricciones, a sumar más restricciones al mercado para tratar de controlarlo. ¿Qué es lo que pasó? Le sumó más volatilidad y no logró controlar la brecha. Porque quizás obedezca también en este momento a una situación electoral que es propio del sistema electoral argentino, donde ante las elecciones que hacemos los argentinos, hay cierta presión a la dolarización. Donde el que no estaba preocupado por los dólares, el que le creía al Banco Central que podía contener la devaluación, ¿qué hizo? Se preocupó. Mirá un poquito, digo, ¿qué pasó? Y ahí es lo que provocó un poquito más de presión sobre la brecha. Pero yo quiero hablar un poco más de la capacidad que tiene el Banco Central, porque aumentó la brecha, pero aumentó la cantidad de reservas que compraba. Hoy por hoy pareciera que el Banco Central estaría maximizando su capacidad de comprar reservas internacionales. Entonces, cuando todos estamos, y llegó julio, empieza la época de la cosecha flaca, empezamos a pensar que ya necesitaba salir también a pagar algo en dólares, empieza el momento donde estacionalmente el Banco Central vende y no compra. Con la nueva regulación, miren lo que es enero, febrero, marzo, todo eso fueron comprador de reservas neto. Logró aumentar las reservas internacionales. Y en julio, cuando es un mes, donde en el mes ya lleva comprados estos 800 millones. Quizás hizo más, porque son datos estimativos también. Se cree que fue que después de las elecciones estaba la Copa América. En el momento, el Banco Central saca nuevas regulaciones y los 5 días posteriores hizo una compra récord para el mes de julio. O sea que hoy pensamos que el Banco Central optimiza la compra de reservas internacionales. ¿Por qué lo hace? Porque tiene todo agarrado, ¿no? Esto suma credibilidad al Banco Central. Miren lo que hace. Esto es la brecha cambiaria con respecto a las reservas netas y brutas. La verdad es que la proporción es impresionante. Esto lo logra, que es vis a vis con se relaciona este gráfico con este gráfico, donde el Banco Central supo aprovechar la bonanza que tuvo en el primer semestre, con el tema de la super soja, el sector agropecuario que exportó, hizo récord de exportaciones, la soja subió de precio, el real se apreció, o sea, todo el mundo pareció ir a favor del Banco Central. La noticia es que supo aprovecharlo y eso le da hoy una capacidad para llegar al segundo semestre y en esta situación de controlar las expectativas lo pone en una situación muy fuerte. ¿Qué logra? Controlar las expectativas de evaluación. Estas son las tasas implícitas de ROFEX. Miren dónde empezamos. La tasa del 96% arriba, eso estaba denotando unas expectativas de evaluación. Yo siempre pienso cómo cambió el escenario cuando en octubre, noviembre, la grieta, ¿no?, de la economía estaba entre los economistas, bueno, ¿cuándo devalúa? Si en febrero o en octubre, hasta discutíamos, ¿no? Bueno, no devaluó en febrero y ahora se cree que ni siquiera devalúa en octubre, sino que a lo sumo nosotros podamos ver un aumento de la tasa de evaluación, que en vez, hoy por el junio termina con una evaluación del 1.1%, en promedio sigue subiendo 4 o 5 centavos diarios, y que esto podría continuar, ¿no? El mercado no está apreciando hoy por hoy un ajuste en el tipo de cambio que se dé antes de las elecciones, y quizás tampoco después, ¿no? Entonces, esto se da por el tremendo poder de fuego y la capacidad para controlar que tiene hoy el Banco Central la situación con el tipo de cambio. ¿Qué pasó? Eso es con respecto al tipo de cambio oficial.
¿Qué es lo que pasa por otro lado con la inflación? La inflación viene muy alta, aún con el ancla nominal, aún con este 3-4 centavos diarios y con inflación del 1,1% y los controles de precio, la inflación no baja. ¿Esto por qué pasa? Por el componente núcleo. Miren lo que es el componente núcleo, que es el azul. Después están los estacionales y los regulados. El componente núcleo, que es el que teóricamente es el que es más estable, pero está mostrando muchísimas rigideces a la baja. Y con toda la artillería que está poniendo el gobierno para controlar la inflación, no logra bajarla. En el mejor de los casos, ¿cómo llegamos a las elecciones? Con un número 3. Abajo de 2, nunca. O sea, olvidémonos que la inflación pueda estar debajo de un 3%, un 2 alto. Porque esto nos incide que la inflación, aún con todo, está muy rígida. Esto es lo que nos da una pauta, que es lo que empiezan a plantear todo el mundo, si el Banco Central va a subir o no las tasas de interés y de qué forma podría llegar a controlar y a bajar la inflación. En esta instancia, de acá a las elecciones, nosotros creemos que no. Porque el proceso por el cual el Banco Central hoy por hoy tiene las herramientas para controlar la inflación es lo que mencionamos ahora. El ancla nominal, que ya la tiene, menos no puede, porque hay atraso cambiario. Ya empezamos a hablar de atraso cambiario. Controlar la devaluación ya la tiene controlada con el 1%, la inflación del 3%. Menos no la puede bajar porque tiene que meterse en situaciones que ya no alcanzan precios regulados, sino que esto va a bajar el día que podamos tener algún tipo de ajuste o de programa económico más ortodoxo quizás, ¿no? Donde ya haya más reformas, algo más integral que pueda llegar a bajar el tema de la inflación núcleo. Esto nos pone en esta situación. ¿Qué es lo que pasa? En el mes, las expectativas del Banco Central las revisaron al alza. Entonces, acá el punto para mí fundamental es que las expectativas de inflación del 3% llegaron para quedarse. Es muy raro que nosotros podamos ver con esta perspectiva de inflación núcleo hacia adelante y con las medidas que está aplicando el Banco Central que esto caiga. ¿Qué es lo que pasa hacia diciembre 3x3, que es estacional? En diciembre la inflación siempre es un poquito más alta. Y después es como que hay que ver qué pasa después de las elecciones y cuál es el plan. Es como, el problema entonces queda después, bueno, vienen las elecciones y el día después. Y que el fondo tampoco se quiere sentar a acordar, porque dice, bueno, yo no sé con quiénes voy a tener que sentarme a acordar. Entonces queda todo para adelante. El programa de coyuntura es impresionante, pero lo tenemos hasta las elecciones y después de las elecciones se esperan ajustes. ¿Qué tipo de ajustes? Va a depender cómo llegamos. Con inflación al 3%, con una devaluación del 1,1%, con el Banco Central comprador neto de reservas. En menor medida lo que sigue viendo puede ser, pero más o menos esta es la situación que nosotros creemos que puede sostenerse por los próximos meses. Acá hay un punto fundamental que nosotros queremos mostrar, que es, acá puede perjudicar un poco la situación, que es cómo las necesidades de financiamiento que tiene el gobierno. El gobierno acá tiene que empezar a pagar, tiene muchos vencimientos, en los cuales está teniendo 3 licitaciones por mes. En esas 3 licitaciones por mes está arrasando y tomando demanda con todo lo que puede. Hoy tiene un canje que es el TX21, que nosotros estábamos analizándolo hoy para ver qué hacíamos con los bonos que tenemos en el fondo y no lo vemos realmente atractivo. Es como más o menos la alternativa que da con este pricing que tiene, que lo que estábamos analizando hoy, es más o menos da igual para el inversor. No es que el gobierno te implanta, presenta un canje y es claramente los inversores. Claro, no es que es, bueno, no, tenemos que ir porque realmente estamos perdiendo de algo. No hace muy atractiva la situación. Y más o menos deja al inversor en la misma situación que antes y alargando duración, posiblemente hoy no entran. Pero tenemos el aspecto, por ejemplo, del TC21, donde el TC21, cuando hizo el canje el mes pasado, los bonos los tienen tantos en poder, yo le digo amigos y familia, ¿no? Era el Banco Nación, el ANSES y todos los entes gubernamentales o subsoberanos, que con eso pudo captar el 60% de la emisión emitida y lo que queda está en manos privadas. Y de esa forma, el gobierno logró bajar el peso de los pagos hacia adelante. Pero la verdad es que el Tesoro tiene que enfrentar vencimientos entre julio y diciembre de 1.700 millones de pesos, lo que es una barbaridad. ¿Lo puede hacer? Sí.
¿Cómo? Y les digo, va a poner canjes arriba de la mesa, eventualmente tendrá, es lo que está con las fuentes de financiamiento del Tesoro, que son los adelantos transitorios del Banco Central, el giro de utilidades y el mercado, el acceso al mercado local. Hoy por hoy Argentina no tiene otra fuente de financiamiento. Son 1,7 billones, digamos, Sí, 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 ¿no? sí. Sí, sí, sí. Ahí dije, me escapaba el Ok, billón ahí. Sí, sí, ok. 1.700 billones. Sí, una cifra enorme, digamos. Es enorme, es que el 5%, 4 o 5% del PBI, entre el Así es. dólar link, pesos y SER. Es enorme lo que tiene que enfrentar. Entonces, bueno, y justo por supuesto en la Argentina siempre se da en los meses de las elecciones, ¿no? Entonces Así ahí siempre, bueno, el problema que podemos llegar a tener en algún momento, algún tipo de incertidumbre, es donde empieza el mercado a mirar más atentamente en esos momentos si va a poder o no refinanciarse. Nosotros creemos que sí, ahí tiene que ver un poco si va a dar tasa o no, cuál es la tasa que va a ofrecer y como les dije, hoy por hoy el canje no resulta muy atractivo para un inversor, pero esperamos que ese es el punto. A medida que se acercan las elecciones, quizás tenga que ofrecer algún tipo de tasa más alta. Hoy por hoy, por ejemplo, en las licitaciones que estamos viendo, nosotros vimos un preferencial bastante importante para los instrumentos más cortos, las LEDE, la letra de descuento más cortas, vimos, se fueron un poquito, en vez de las LECER un poquito más largas, porque empezamos a ver una preferencia por instrumentos más transaccionales de tasa. Esto se debe también a que el Banco Central tampoco puso una tasa real más alta, más atractiva. Entonces, automáticamente te vas, bueno, no, nos vamos al corto plazo, nos fuimos todos al corto plazo. Y ahí es donde vimos, bueno, ahí va a depender mucho cómo plantea el financiamiento el Estado, si puede o no. Por supuesto, tiene un renovar. colchón, un financiamiento. Sí, si va a poner plata o no, si va a ofrecer una tasa un poco más atractiva para que los inversores accedan a aceptar este canje. Que lo que quiere el gobierno que es sacarse estos vencimientos como con canjes y extenderlos hasta el año que viene. Y si quiere hoy patear vencimientos hasta el año que viene, tiene que emitir letras a julio del 2022. Lo que con un escenario electoral es un largo plazo. Como decimos en Argentina, un año es muchísimo. A veces Sí, en sí. nuestros horizontes de inversión estamos a 3 meses, 4 meses. El mercado pasa a ser muy transaccional. Imagínense que la industria de fondos comunes de inversión, el 50% son money market. Money market tienen duración cero. Son instrumentos que tienen como máximo 7 días. Así es. Después, entonces se vuelve donde no hay claramente apetito al riesgo. Quiero hablar un poco. Si tienen alguna pregunta, respondo. No sé si quieren hacerlo después, y si no, interrúmpanme y charlamos. A partir de acá, Dale, dale, dale. así lo hacemos más dinámico. Que esto es un poco el punto. Ahora quiero hablar de qué es lo que estuvo pasando con los bonos en pesos. Estos son los bonos en pesos, bueno, estos son los retornos semanales, que más o menos seguimos viendo el disco peso. Todos los bonos SER siguen devengando una tasa altísima. Son de los mejores que hemos tenido, el mejor performance que hemos tenido. Esto también muestra un poco el atractivo que sigue habiendo por los bonos SER, y son los bonos SER más largos. Y esto es en el año. En el año nosotros vemos los dos de arriba, el T2B2 y el T22, son los dólar link, son los bonos que están ajustados con devaluación. Empezaron a tener un poquito más de sponsor, de sustento en las últimas semanas, pero honestamente en la industria vimos rescate de esta clase de fondos. Sí, sí. La gente al tener las Totalmente. expectativas de devaluación contenidas, no le interesa a nadie. Y después sí, hay mucho interés y continúa muy fuerte todo lo que es en las expectativas por devaluación de inflación de lo que son los bonos Bonser, ¿no? TC25, el TC24, más larga la duración, más retorno tenemos, pero le fue bien, entonces el efecto de duración pegó en forma positiva. Y yo acá pasaría, dentro de este entorno macro, nuestro fondo, yo después de esta presentación se las puedo dejar para que lo Sí, vean. sí. Sí, sí. Nosotros, de hecho, Paula, cuando termina la actividad, mandamos las grabaciones, ponemos en nuestro sitio, digamos, las presentaciones junto con la grabación, digamos, de la actividad, como para que los clientes puedan acceder. Así que nos viene Claro, de 10. sí, no, perfecto. Acá está, yo quería mostrar, estos son todos, pero yo me voy a detener en en el Pesos Plus. El Pesos Plus es el fondo T más 1. Este es el fondo que nosotros empezamos a ver la totalidad de la industria. Hace una semana empezamos a ver más interés por instrumentos más cortos. Las LEDs,
o los de ser más cortos. Lo que tiene el Pesos Plus, que es un instrumento, una duración que tiene, ahí yo no la veo porque me tapa, pero no quiero decir... No, 0,32. perfecto, claro, tenía miedo, no quiero decir una cosa corta, pero es una muy corta. Tiene Sí. básicamente la mitad de corporativos. Acá tenemos tasa fija, tasa pasa del Banco Central, tasa Badlar 22%, tasa CER, o sea, está muy bien balanceado entre corporativos y soberanos CER y Badlar. Entonces, esto a mí me proporciona la posibilidad de tener devengamiento de tasa Badlar corporativa y tengo el flujo, tiene la posibilidad de captar la inflación alta de corto plazo. Perfecto. Entonces, en este movimiento hacia un mercado más transaccional que vimos en el último tiempo, también de cara a las elecciones, la gente a veces prefiere tener una versión más corta, para perfiles conservadores es el mejor fondo que hay. Pues Money Market rinde 30, el Pesos Plus rinde 40. El que no tenga necesidad realmente de tener la plata en un fondo T0, de tener esta necesidad de que sí, realmente por una cuestión de manejo de tesorería y de manejo del negocio, ¿no? Donde realmente necesitas poner plata a la mañana, sacarla a la noche, sacarla a la mañana, ponerla a la tarde. El que no necesita esa dinámica, la plata tiene y necesita un carácter más conservador, un fondo más transaccional, hoy por hoy es el Pesos Plus, porque te estás perdiendo casi 10% de tasa. Exactamente. O sea, un día más de plazo de liquidación, digamos, genera acá poco más de 10-11% de rendimiento nominal. Sí. Sí. Correcto. No tiene casi sentido. Tenés más, o sea, tengo corporativos, tengo soberanos, tengo subsoberanos. Si vos mirás el el fondo de dinero, fíjate que lo que tengo son remuneradas y plazos fijos. Eso no tiene ningún tipo de, no vas a sufrir ningún tipo de variación, no vas a tener pérdida de capital, ¿no? Ninguna. Correcto. Acá, en el Pesos Plus, y no sé, porque yo ya tengo, ahora, igualmente está muy contenida, porque es una duración muy corta, los instrumentos son muy cortos. Igualmente es de carácter transaccional. Pero bueno, el pico, el incremento en el rendimiento compensa una barbaridad. Y son aparte, tenemos realmente letras subsoberanas, bonos del Tesoro y corporativos de primera calidad en este fondo, en el Pesos Plus. Después, hoy otro este es el balanceado 2, que es el que les mostraba. El balanceado 2 está posicionado para captar la inflación, para que pueda captar hoy por hoy rinde con la duración de 1, rinde, ahí dice ser más 3, ¿no? Más o menos, ser más 3%. 3,85. 3,85, 3, 4%, dependiendo de dónde estamos. Casi un año de duration. Casi un año de duration. El posición más largo que tiene es el TX24, más larga, no, más larga en términos de duración, y después está posicionado es casi uniforme respecto a toda la curva, desde las ser más cortas hasta el TX24. De tal forma de poder captar ese incremento, y no tenemos casi ninguna de las posiciones tiene superior al 15%. Entonces el grado de atomización y el grado de balance que tenemos en toda la curva del SER es totalmente óptima. Perfecto. Este fondo está rankeando desde que se inició, por momentos estamos top 3, top 4, pero nunca estuvimos por debajo del top 10 en el año. Este es uno de los fondos estrella, como comentaste hoy al inicio de tu exposición. Sí, ¿no? Sí. Y es un fondo que ha tenido un incremento en Asset Under Management impresionante en los últimos meses. La industria se fue. Ustedes fíjense, la industria aumentó 200 y pico % en el año. Entre fondos que no existían y de pronto tienen fabuloso, empezó esto, bueno, y el balanceado 2 por suerte pudimos ponerlo y hacerlo competir dentro de un ranking muy competitivo, pero a la vez pudimos captar esta demanda tan grande que era por instrumentos de inflación, ¿no? Con esta vida de inflación. La verdad es que más, si uno mira para adelante de cara a las elecciones, con la inflación que va a seguir al 3% y una devaluación al 1,5%, en esta, claro, o sea, los fondos ajustados por inflación continúan teniendo un atractivo muy importante y van a seguir teniéndolo. Paula, ¿este es un fondo T+2? Sí. Correcto. Sí.
Por eso igual yo ahí capaz pienso que es quizás un poquito para un perfil más moderado. Este es un fondo para quedárselo un rato. O sea, viste como el peso plus, les Sí, digo, bueno, sí, uno puede estar un mes, el balanceado 2 es un fondo que ajusta contra inflación. O sea que la view de la inflación alta, tengo que dejar un poco, tiene ya quizás un perfil de tasa un poquito más largo, ¿no? claro, exacto. Necesita determinado tiempo para quedarse. Y este es el fondo que también nos gustaba mucho a nosotros, que es la tasa dólar link. Nosotros tenemos mucho porcentaje en los corporativos dólar link, que de alta gama de corporativos, que son exactamente de muy buena calidad. El problema que tuvimos acá es que con las expectativas de evaluación, los fondos, si bien nosotros creemos que están en niveles de entrada, ¿no? Con los bonos cortos que capaz rinden de evaluación más 10, el del medio de Exacto. evaluación más 5, el otro, bueno, ya desde el año que viene no tenemos muy claro, no se lo ve mucho en el mercado siliquio, pero vendrá de evaluación más 0, evaluación más 2. Son en niveles de entrada. El punto que tenemos hoy por hoy es que este fondo, los fondos de retorno total, eso, ajustan con el tipo de cambio oficial. Claro. Entonces, en la medida que siempre haya riesgo de evaluación, no de evaluación, el riesgo de desdoblamiento cambiario, que es lo que provocó la brecha. Digo, ¿por qué se provocó? Había un tema, eso se lo digo, algo que se discute mucho internamente. ¿Cuándo va Sí, a aparecer de vuelta la demanda por estos fondos? Porque todo indicaría que nosotros deberíamos de tener demanda por cobertura de tipo de cambio. Estamos en un así escenario es. electoral y no aparece la demanda por cobertura de tipo de cambio. Nosotros, es más, si bien desaparecieron un poco los rescates, no vemos demanda y la gente sigue entrando al tema 1 porque el mercado se volvió más transaccional y a inflación. Pero sin embargo, no vemos demanda por instrumentos de cobertura, de evaluación, que nosotros creemos que en el contexto argentino y quién es la Argentina en esta situación electoral, para un perfil conservador, deberíamos de armar una cartera que tenga algún porcentaje de cobertura de evaluación. Pero ¿qué es lo que pasa? Así Es es, la brecha. El hecho de claro. que haya, claro, más regulaciones, aparecen otras brechas. Ahora, ¿cuántas brechas hay? Apareció, con la última evaluación del fin de semana pasado, aparece, que es lo que dice todo el mundo, que todo el mundo habla de la brecha CENEVI, ¿no? Donde van los Claro, particulares. exactamente. Apareció otra brecha nueva. En vez de Una bajar nueva la brecha brecha, de la apareció brecha. otra nueva. La brecha de la brecha, Y digamos. la brecha de la brecha, entonces tenemos una brecha nueva. Que claro, ahora dice Así es, cuánto vale y es el chiste, justamente el chiste que no se así sepa que es. es por privado, justamente por eso Sí, aparece, y eso hace que todavía no logremos tenemos las regulaciones, es un gobierno que regula un montón, y la regulación, en vez de bajar, reguló el contado con liquidación, pero aparece otra brecha, que es la brecha CENEVI. Y eso hace que los fondos de cobertura por devaluación por el tipo de cambio oficial mantengan un apetito que hoy por hoy no aparece, pero que esperamos que es un momento de entrada y un buen momento para estar posicionados, pues tampoco vemos que esto, creemos que está totalmente priceado, que no hay expectativa de evaluación. Entonces, ya al haber incorporado esta situación, creemos que están en valores de entrada, realmente. De todos los valores que tienen, que exactamente. están en valor de entrada y que deberían de posicionarse para tener algún tipo de cobertura contra de evaluación, y no tenemos productos contra brechas CENEVI, ¿no? Ese es el Paula, problema. sí, sí. Paula, atento a esto, expliqueme un poquito esta nueva brecha de Cenevi, La nueva del brecha. dólar líquido, como para que todos entiendan, digamos. El origen de la brecha esta nueva es la regulación de CNB Sí, de hace poco más de 10 días, donde se estableció un parking, digamos, de 2 días para la liquidación de dólar cable, digamos, ¿no? exactamente. Y en consecuencia, como la modalidad de CENEVI, de operación CENEVI, permite, digamos, la operación de dólar cable sin la aplicación de este parking, ese canal de alguna manera se mantiene como libre, digamos, ¿no? Y en consecuencia, el dólar que surge de la liquidación de dólar cable vía CENEVI es el dólar más libre de los contados con liqui, digamos. Claro, Y en no está consecuencia su regulado. precio es más alto que el contado con liqui, digamos, regulado por el canal paridad precio-tiempo, digamos. Exactamente. Así es.
Y es privado. Entonces todo el mundo te dice, ahora todo el mundo te pregunta, nosotros nos preguntas todo el tiempo, antes te preguntaba cuánto está el contado, ahora te preguntan cuánto está el CENEVI. O sea, es ¿Cuánto está el como, CNV? ¿cuánto está el CENEVI? Pasó en Total, tal la brecha, cual. ¿y cuánto está el CENEVI? Que no tenemos, hoy por hoy, hasta empiezan a haber rumores en el mercado, hoy se lees los diarios y está todo el mundo, bueno, ¿cuál es la financiera que va a empezar a anunciar cuánto está el CENEVI? O sea, la Claro, regulación llamó la sí, sí, atención de que había un problema con él. La gente le creía al Banco Central que la tenía controlada. Puso una regulación, miraron y dijeron, ¿y ahora qué pasó? sí, y, sí, sí, y generaron otra brecha más. tal cual, tal Eso, cual. eso fue el producto de la regulación, por eso se lo critica tanto al gobierno con las regulaciones, digo, pero ¿para qué lo hiciste? Pero bueno, Sí, la sí, verdad es que lo que logra es ser comprador neto de reservas. Y creo que en la maximización, si el Banco Central hoy por hoy está maximizando, quiere tener mayor cantidad de reservas internacionales y poder saber qué es comprador neto de reservas. Lo que está, nadie le critica que ese tiene que ser un objetivo, es incriticable que tiene que ser comprador neto de reservas internacionales, recomponer la posición, las brutas, las netas y las líquidas, porque en realidad, así es, si no, no puede hacer nada, no puede comprometer nada y ese es el poder de fuego que tiene. El tema quizás es el modo, ¿no? totalmente. El otro día me preguntaban en la radio, ¿pero vos crees que va a seguir habiendo más controles? Y yo respondo, seguramente, ¿por dónde? No sé, porque es como que tiene, en vez, se lo critica mucho en eso. Es decir, bueno, en vez de tener un programa, ¿no? Un programa económico, decir, bueno, nos vamos a manejar de esta forma, lo que hace es ir, a medida que se le va disparando de algún lado, va Sí, generando sí, otros controles, va metiendo otras normas. Lo sí, único que le sí, puedo decir, esa es la mala, lo bueno lo logra. ¿Qué logró? Bueno, logró una brecha nueva, pero es comprador neto de reservas. Y la verdad es que ha llegado a una situación que a nosotros, sí, la verdad sorprende, quizás con medidas que nos gustaría ver otras medidas, pero sorprende esto. Sorprende que en un año electoral y la situación como está, le funcionan los controles cambiarios. Ahora, son medidas cortoplacistas, por eso mismo todo el mundo que lee se dice, bueno, y ahora todos los problemas se trasladan al año que viene. Entonces todo el mundo así te es. habla del ajuste postelecciones. ¿Qué va a depender? Básicamente estamos a julio, va a depender de cómo lleguemos el nivel del ajuste que necesita. Y la pura verdad es que si logra tener una posición de reservas internacionales fuerte, el ajuste va a ser menor. El tema con la inflación y la Totalmente. devaluación, y si atrasa mucho el tipo de cambio, eventualmente lo va a tener que ajustar, porque la devaluación Sí, también le sí, trae ingresos por exportación. Bueno, eso es un así poco, es. es el escenario que nosotros vemos Bien. en este momento. Entonces tienen preguntas, quieren que hable de Sí, otro tema. cómo ves el panorama de los bonares y los bonos globales? Si siguen prediciendo default, cada una de las preguntas de Sí, Santiago. sí. Bueno, ese es el problema. Uno decía, ¿dónde? Dos veces nos puede... eh, perfecto, perdón. Sí, Santiago. Sí, siguen prediciendo default. Los bonares, los globales están en 32%, 40 parece ser un precio altísimo, en 40 rebotan, 32, 33, Ujú, están negociando en línea y un poquito hay más flujo según alguna noticia que venga de parte del Fondo Monetario. ujú, En la probabilidad de default en el 2022 de los bonos es del 90%. Los ok, bonos no van a subir a no ser que haya alguna idea de que el gobierno esté haciendo algo para que esto no ocurra. Y ese es el principal ujú, problema. Por eso decía, todas son medidas cortoplacistas. ¿Cómo llegamos a las elecciones? Inflación, devaluación, pero ahora, ¿va a bajar el riesgo de default en 2023? Hoy el gobierno no está haciendo nada. Para que eso pase necesitamos que la Argentina vuelva a tener algún tipo de sendero de crecimiento. La parte fiscal viene muy bien, pero ahora entramos, se recalienta el escenario electoral, hay que subir el salario real y lo van a hacer vía subsidio. Hay que poner plata a la gente en el bolsillo, totalmente. poder adquisitivo, y lo van a hacer vía subsidio. Y ellos ya sabemos en Argentina cómo funciona. Van a debilitar un poquito más la situación fiscal para tratar de llegar mejor a las elecciones. Así es. Entonces, eso lo único que nos provoca es que el año que viene, por ejemplo, las perspectivas de crecimiento del año que viene en Argentina están entre 2 y 3%. Este año sube 6, entre 6 y 7. El año que viene entre 2 y 3. Ujú. Sí, No es el nada. rebote después de una caída fuerte, digamos, exactamente.
Es muy mediocre. Es muy mediocre. Totalmente. Entonces, el punto de los bonares y los bonos en dólares es que van a seguir priceando esta situación porque no hay ninguna medida que nos saque del default en los 2023. Desgraciadamente es la realidad. Vos hablás con los inversores internacionales y te preguntan, ¿y cuándo va a defaultear el 23? Quizás, ¿se acuerdan cuando el gobierno en la era de Macri hace un acuerdo con el Fondo Monetario? Este famoso acuerdo del Fondo Monetario. Sí, sí, Eh, Me acuerdo que pensábamos en el mercado, los economistas, los analistas de mercado, nos decíamos, el acuerdo lo que va a provocar es que haga un efecto colchón en el ajuste macroeconómico. O sea, yo tengo un acuerdo con el fondo, por lo tanto, el ajuste que tengo que hacer va a ser menor sobre la economía y va a impactar menos en el crecimiento. La economía cayó una barbaridad. Y decía, bueno, pero va a reabrir los mercados. Entonces el gobierno decía, voy a tener acceso al mercado, Luis Caputo, ¿se acuerdan? Voy a tener sí, sí, acceso al mercado para poder financiarme. en Nunca forma pasó, indefinida. a 100 años, ¿se acuerdan del central? Sí, sí. Y nunca pasó. El acuerdo con el Fondo Monetario no reabrió el mercado, ni Ujú. tampoco, por ejemplo, este canje que se hizo el año pasado, el canje con el default, no reabrió el mercado. No solo no reabre el mercado de financiamiento, no lo hace, sino que no baja la probabilidad de default. Y eso para mí es como una especie de errores que uno va juntando, o situaciones, no sé si errores, pero al menos situaciones. Vos haces un acuerdo con un fondo millonario para que la economía crezca o que impacte menos y que reabra la fuente de financiamiento, Mejore las expectativas y demás. nunca lo La logró. incertidumbre. Llegamos a un default, decimos, bueno, vamos a hacer un canje para que mejore la situación fiscal, para que baje las probabilidades de default, para decir, bueno, está bien, hacemos esto, no pagamos nada, sacamos bonos al 2030 con 0% de cupón, pero mejoro la situación fiscal del país y bajo las expectativas de default. No pasó, los bonos valen 30 y Ujú. no hay acceso no hay acceso al financiamiento hoy en el mercado local. Bueno, no sé si extendí la respuesta, pido Sí, sí, disculpas. totalmente, totalmente. Ahora, claramente hay, como siempre ocurre en Argentina, digamos, en los momentos de elecciones, como vos bien decías, eh, el gobierno trata de sacrificar un poco performance fiscal en aras de dar al electorado, digamos, una sensación de estar mejor, digamos, para luego después ajustarlo de alguna manera. Ahora, vos ves un acuerdo, este debilitamiento fiscal derivado de, bueno, de este periodo que estamos transitando, ¿puede derivar finalmente en un acuerdo con el fondo en este año 2021 o no lo ves factible cerrarlo, digamos, en el 2021 al acuerdo con el fondo? Yo la verdad creo que se va para el año que viene, porque acá se Ujú. hizo un acuerdo puente con el Club de París, y Sí, donde sí, Guzmán dijo, fue muy gracioso, porque Guzmán dijo, puede presentar un acuerdo hasta marzo, que le da el tiempo al Club de París como un puente, bueno, tenemos hasta marzo del año que viene para llegar a un acuerdo. Y él dijo al sí, mismo tiempo, pero no implica que lleguemos a marzo, o sea, ese es el punto claro, máximo, y todo el mundo entendió que el acuerdo es en marzo. claro, Eh, sí, sí, Acá cuando yo hablo con los economistas que hablan con el fondo, cuando nosotros hablamos con el Fondo Monetario y todo lo demás, el problema son la lista de reformas. Hoy vos lees sí, los sí, diarios y Guzmán dice, yo le quiero pelear que nos den más derechos especiales de giro. Por participar están entrando en octubre, no sé, 4.500 millones de dólares por sí, participar, por ser parte de G20. Entonces quiere sí. bajar la sobretasa, quiere derechos especiales de giro, quiere aumentar la participación. Bueno, Guzmán parece que tiene en la mente eso. Y cuando hablas con la semana pasada apareció el vocero del Fondo Monetario diciendo, nosotros con la Argentina queremos un Extended Fund Facility, que es un programa de facilidades extendidas, no menor a Ujú. 10 años, con Sí, sí, reformas estructurales. No tiene nada que ver con lo que está diciendo Guzmán, nada que ver. sí, sí. ¿Y cuáles son las reformas? Y cuando hablábamos con la gente, los analistas políticos, con todo, con el fondo, decimos, vos ves, la reforma que va a querer el gobierno, reforma laboral,
reforma fiscal, ¿no? Para empezar a hablar. Y el gobierno te dice, yo hasta que no tenga estabilidad, yo no hago ningún tipo de reforma. O sea, el listado de reformas que quiere el fondo, al menos el fondo anterior. Sí, sí. Uno dice, bueno, pero el fondo ya no es el mismo, el fondo ya no es el mismo fondo, el fondo no va a mirar tan de cerca las reformas. Pero el fondo, las reformas. Y el que quiere el gobierno, el listado no es el mismo. Y el contenido no es el mismo. Entonces, yo creo que va a haber un acuerdo, creo que sí. Yo creo que va a haber acuerdo de hay que reprogramar los pagos. Este año se paga poco. Sí. El año que viene hay que sentarse a negociar, y eso va a sentarse a negociar y a ver cómo estamos. Por eso, ya, para mí mucho tiene que ver cómo termina, cómo puede transitar el gobierno el año se hace las elecciones y este año que viene, y eso le va a dar más poder a él y cuántas reservas tiene. Por eso digo, ¿qué es lo más principal hoy por hoy? Ves al gobierno que en el objetivo de la maximización es controlar la devaluación del tipo de cambio oficial y sumar reservas internacionales, para tener un poquito más de poder de fuego, para seguir en sostener esta situación cortoplacista. Pero bueno, por eso para mí, y esos son los puntos a discutir, es para el Fondo Monetario los controles cambiarios son mala palabra. Y en la Argentina es lo único que hay. O sea, también se refirió al tema de la provincia de Buenos Aires, el default, que también para nosotros era un punto, pensar si el gobierno podía tener un acuerdo con el fondo. La provincia de Buenos Aires sigue en default, porque se creía que va a haber un anuncio en cualquier momento. Ya creo que 23 prórrogas o algo así lleva efectuadas, digamos, la provincia de Buenos Aires en el proceso de canje, ¿no? Estamos esperando noticias prontas. Aparte, cuando vos mirás las propuestas, no hay una gran diferencia fiscal ya a esta altura, ¿no? Y ya el tiempo, y ahora aparte le pusieron, desde el mes pasado hay un juicio. Pero igual no es como en Argentina, hay un juicio de la ley New York, pero no es como en Argentina, ¿se acuerdan? En el 2001, donde los buitres trataban de agarrar la fragata Libertad, trataban de las reservas del Banco Central del Boni. La provincia de Buenos Aires no tiene esa dinámica, no pueden hacer nada, no pueden controlar ningún activo para cobrárselo, y tampoco no creo que haya quedado nada, ¿no? No creo que Kicillof haya dejado $1 afuera de la provincia de Buenos Aires. Esa situación ya tampoco creo que exista. Pero es muy distinta la dinámica, pero es presión, es una suma de presión. Totalmente. Bueno. Una pregunta, Paula, ¿cómo ves la situación de Brasil, digamos, en macro, digamos, y política, y el impacto, digamos, que puede tener en Argentina, dada la dependencia que Argentina tiene, digamos, y la alta correlación que tiene la performance macro argentina con la performance de Brasil? Lo veo muy bien a Brasil. Es el país LATAM que más me gusta. Estoy mirando en este evento del Real, si no se los... Bueno, Brasil ha hecho un camino muy bueno este año. Tiene un montón de reformas, quiere privatizar todo, tiene una agenda de privatizaciones muy importante, tiene reformas fiscales, tiene un muy buen ministro de Economía. Bueno, ese punto, la presencia de Guedes y la permanencia de Guedes en el gobierno es clave, digamos, ¿no? Tremendamente clave, pero es sumamente clave. ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? Quiero Estamos compartir. viendo... ¿Les cambié? ¿Pueden ver mi planilla de Bloomberg todavía, o no? No, a ver. Minimizalo, tenés que minimizar ahí PowerPoint. A ver, que lo voy a dejar de Compartí compartir ahora vos, y la voy Paula. a compartir de vuelta. A ver si pueden ver. Acá está. Dale. Compartir. ¿La ven? Dale. Este es el real. ¿Lo ven el real? Sí. Bueno, miren lo que logró. Está desde enero a febrero. Acá está, en 5.8 está. Ahora acá está un poco de vuelta, pero la tendencia, nosotros pensamos que podría llegar a cruzar a 5. Nosotros entendemos que hay en este momento inversores de afuera con flujo de la región entrando a comprar tasas en reales.
Eso provocó la apreciación del tipo de cambio real. Esto es lo que hace que, claro, ahora bueno, tenemos que empezar a partir de julio, se dio estas cosas. Creo que estuvo la privatización de Eletrobras, y tiene otras más en gatera, o sea que nosotros creemos que la performance va a ser excelente, o sea, nosotros tenemos un fondo que es el renta dólar, el renta dólar está posicionado 40, 50, 48% en corporativos brasileros. Están carísimos para uno piensa que el retorno es muy bajo, porque ya está muy caro, pero de toda la región es el que tiene en el precio, o sea, se descontó todas las malas noticias. Y es el que tiene quizás mayor posibilidad de upside en este momento. Podemos pensar que está un poquito más caro con respecto al resto, que ya lo priceó, que ya la mejora la hizo, puede ser, pero la verdad es que el upside que ha tenido ha sido muy importante. Les quiero, miren esto, es un gráfico que yo miro todos los días. Vamos, ahí está, ¿lo ven? Sí. Es el Merval contra el Bovespa. Si yo saco el Merval contra el Bovespa, como cuando fue el aumento del Merval, ¿se acuerdan lo que veíamos que, bueno, tuvimos el cimbronazo del standalone, pero antes del cimbronazo del standalone, mucho del upside que tuvo el Merval fue porque empezó a seguir el Bovespa. O sea que hay por un lado, la apreciación del real le sirve mucho al gobierno, le sirve mucho porque, claro, lo pone más competitivo al peso, el tipo de cambio. Le sirve muchísimo, no devalúa pese. Le quita presión, digamos, al manejo de la política del tipo de cambio oficial, digamos, en Argentina. Sí, sí. Totalmente. El Banco Central, el Copom, que es el Banco Central de Brasil, aumentó la tasa y la va a empezar en su reunión de agosto, se cree que va a seguir aumentando la tasa. La Selic. La Selic. La Selic tiene una tendencia alcista. La inflación le dio bastante alta. Por lo tanto, el Banco Central nosotros seguimos confirmando que va a tener una tendencia de suba de tasas. Y la economía, bueno, va teniendo, es muy difícil los términos económicos actualmente en el mundo entero, porque están saliendo algunos temas, la pandemia es como que la salida de la pandemia provoca mucha distorsión de precios relativos, también hay mucha distorsión en los sectores que fueron mayormente más o menos afectados por la pandemia. Entonces fue como muy gris, pero la primera parte del año, la parte de la actividad económica de Brasil sorprendió al alza a pesar de la pandemia. Más las presiones inflacionarias, por lo tanto, el Banco Central hoy por hoy se cree que está delante de la curva. Cuando decimos eso es que puede anticiparse y empezó a subir la tasa. Lo que provocó fue la apreciación del tipo de cambio real y Guedes con un plantel de reformas muy interesante en el Congreso que esperamos que lo logre. O sea que la visión de Brasil es muy buena para nosotros. Perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta adicional a las que ya le hemos formulado a Paula? Bien, parece que está todo sumamente entendido, Paula. Repasando, antes de terminar, Paula, repasando un poquito dentro de la oferta de fondos de ADCAP, las recomendaciones del Fondo de Ahorro Plus, en primer lugar, para T+1, para aprovechar la tasa nominal, digamos, Sí, el Peso Plus corto plazo, es un fondo quizás más Plus, transaccional, pero rinde muy bien. Después, para cobertura de inflación, el balanceado, y cobertura de devaluación, el retorno total. Perfecto. Fran, quiero darle la palabra a Fran, a ver si él tiene algo más que acotar. Dale, ¿cómo andás, Francisco? Bueno, primero los saludo a todos que no los había saludado antes, y nada, también feliz día, contentos de estar compartiendo este espacio con ustedes, contentos de generar estos encuentros con Julio. Creemos que suman un montón, sobre todo para conocernos más entre nosotros. Yo siempre digo que las relaciones son a largo plazo y se generan con estos encuentros, que bueno, como decía Julio también, nos toca la posibilidad hoy de manera virtual, pero esperemos y tenemos fe de poder acompañarlos en un desayuno presencial. Además está decir que
Vamos, que tienen las puertas abiertas. Sin duda. Nos vamos. Acá de casa en Buenos Aires. Estamos, bueno, vuelvo contentos de poder hacer crecer esta relación juntos. Bueno. Y en cuanto a inversiones, bueno, coincido obviamente 100%. Creo que el Pesos Plus hoy tiene un lugar preferencial. Así que bueno, esas son mis palabras. Bueno, excelente. Del lado nuestro, Paula, Francisco, agradecerles por la presencia y por la excelente predisposición que han tenido para con nosotros. Obviamente, agradecerle a todos los que han participado de la actividad. Nosotros los despedimos a ustedes y seguimos con 2 cositas adicionales para terminar la actividad. Seguramente los vamos a comprometer para una actividad antes de fin de año, para ver un poquito cuando tengamos más cerca las elecciones, a ver cómo están viendo, digamos, la situación. Así que bueno, del lado nuestro y como gerente general de la Bolsa, agradecerle a ADCAP por intermedio de ustedes, digamos, la participación en este desayuno de trabajo virtual quincenal que hacemos en la Bolsa. Bárbaro. Así que muchas gracias, Paula, muchas gracias, Francisco. Excelente exposición, Paula. No es, digamos, es muy valioso siempre este tipo de actividades cuando tenemos la visión de un portfolio manager, un head portfolio manager como vos, que está laburando ahí en la mesa, digamos, y sintiendo la sensación térmica del mercado, digamos, minuto a minuto. Así que muchas gracias por la participación de ustedes y bueno, nos vemos. Por favor. Bueno, un placer, muchas gracias de nuevo. Gracias. Un placer. Esperamos la próxima invitación. Estamos acá a la espera. Venimos contentos. Buenísimo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Adiós. Me voy. Chao. Chaucito. Bueno, del lado nuestro, les comparto la última filmina que tiene que ver con las próximas actividades. Nosotros el próximo 3 de agosto vamos a tener la presencia de Gustavo Nefa, que nos va a dar su informe habitual de mercados. Como recordamos, bueno, Gustavo Nefa es el director, socio y fundador de Research for Traders, que generalmente una vez al mes, digamos, nos da su view de mercado y demás. El día 17 de agosto vamos a tener la presencia de Jorge Viñas, que es Head Portfolio Manager de BAX Asset Management, que también nos va a dar su view de mercado y las alternativas de inversión también en fondo, como lo hicimos hoy con ADCAP. Y finalmente, el 1 de septiembre, tenemos previsto una actividad también con Leonardo Chalva, de Delfo Investment, un amigo de la casa, donde vamos a analizar la coyuntura económica y las perspectivas, digamos, ya encaminándonos, digamos, a las elecciones próximas, ¿no? Así que bueno, sin más, agradecerle fundamentalmente a todos los que participaron, a los miembros del Consejo Directivo que están presentes, y a los clientes, asociados y amigos que están presentes, que participaron de esta actividad. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros, y Dios quiera que podamos en breve retomar los desayunos de trabajo y podernos ver personalmente, digamos, con todos ustedes. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima actividad el 3 de agosto con la presencia de Gustavo Nefa. Un abrazo grande y que tengan un excelente día. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao.